es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! Estado de alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias. Hola amigos de Estado de Alarma, buenas noches otra vez a esta sección en la que he querido aprovechar un rato para dar mi opinión más o menos compilada de lo que ha ocurrido esta semana. Lo más grave que ha ocurrido esta semana y que extrañamente veo que la mayoría de los periodistas, muchos periodistas, por cierto, muchos de los decentes que quedan en este país, pues se echaban de las manos en la cabeza, sorprendidos por el nuevo pacto, porque no ha sido el único en los últimos años, alcanzado entre el Partido Socialista y Bildu. Muchos de ellos, algunos de los que, por cierto, en sus perfiles suelen decir que están encargados de seguir la labor diaria del Partido Socialista, la labor parlamentaria, bueno, pues les ha costado encontrar las palabras para calificar pues la asociación de facto entre Otegi y Pedro Sánchez. Y la verdad es que me parece bastante extraño. Me parece que a mí y a muchos de ustedes que a lo largo de estos años podían anticipar perfectamente que todo lo que se venía fraguando desde hace 15 o 16 años pues estaba encaminado a lograr lo que se ha logrado ya, que es muchísimo más grave, y ahora hablaremos de ello, que esa rúbrica de los presupuestos generales del Estado entre Otegi y Pedro Sánchez. Lo cierto es que muchos sabemos, y también hemos visto cómo han aniquilado el español de Cataluña, que no hay una sola región de España en la que hoy
no se violen libertades y derechos fundamentales de las personas, entre muchas otras, el derecho a la libertad de expresión o el derecho a escolarizar a sus hijos como uno quiera y en el idioma que uno quiera, son aquellas regiones en las que se produce siempre, gracias al Partido Socialista, gracias a su asociación con nacionalistas, con separatistas y demás patulea, ¿no? Lo cierto es que lo que ha ocurrido esta semana es la culminación de algo que el PSOE, una perversión y un fraude, una estafa a los españoles que se viene perpetrando y fraguando desde el 2004 en todo el territorio nacional, cuando ellos se dan cuenta perfectamente de que el tripartito catalán del 2003 sale adelante y pretenden implementarlo en todo el territorio nacional. Y lo consiguen cuando ETA, por cierto, todavía mataba en 2004, cuando empiezan a utilizar esa retórica, esa estrategia discursiva de cara a hacer ingeniería social, a normalizar a los etarras en la sociedad, era mucho más que un proyecto político, y que ellos denominaron proceso de paz. Hoy no paramos de escuchar paz en todas partes cuando hablamos de Bildu y del resto de los partidos políticos, del resto de la sociedad. Incluso los periodistas han asumido esa retórica, un nombre absolutamente tramposo porque en Vascongadas jamás, ni en Vascongadas ni en el resto de España jamás hubo ninguna guerra. No hubieron dos facciones armadas para combatir. Hubo básicamente la mayoría de la sociedad aniquilada, asesinada, con un periódico en la mano o llevando a sus hijos al colegio, y otra con Amonal o con el AK o con las pistolas reglamentarias de la banda terrorista. Ha habido una persecución criminal y un exterminio selectivo contra la población por motivos ideológicos trazados por una organización racista, asesina y marxista como el señor Pablo Iglesias. En ese sentido, Pablo Iglesias y los terroristas son exactamente iguales, con la diferencia de que los terroristas han tenido más o menos pelotas para llevarlo a cabo, y Pablo Iglesias les admiraba desde las ricotabernas y ahora desde la vicepresidencia segunda del gobierno, ¿no? Vamos a ser claros, cuando yo digo lo de pelotas, obviamente son basura humana. Digo que por lo menos se la jugaban, estaban dispuestos a ir a la cárcel por ello, ¿no? El PSOE ha planeado la perversión del lenguaje en el que la paz es lo que hace falta y, por cierto, solo Bildu, no las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no los jueces, no el CNI, pueden ser y deben ser, y han sido, de hecho, los garantes de esa cacareada paz. Porque el PSOE necesitaba comunicar que si Bildu hacía lo que hacía, era por generosidad, porque Bildu podía elegir entre matarnos y no lo hacía, ¿no? Prefería entrar en esa cursilería que ellos han llamado el juego democrático, ¿no? Lo cierto es que Bildu siempre ha dejado ver y sigue dejándolo ver a través de las frases de sus dirigentes, que si se promueve alguna vez su ilegalización, que si no se les deja seguir con el plan trazado de acabar con el Estado y con la nación, pues que podrían volverlos de las pistolas, ¿no? Y los culpables de toda esa trampa, por supuesto, tienen nombres y apellidos. Eguiguren, el que decía que Josu Ternera era un hombre castigado por la política o que era un héroe de la retirada. Eguiguren, el exsecretario general del PSE, por cierto, el único político que ha sido condenado por pegar a su señora, ¿no? Vean. Malentendido, ¿no? Pero que es el que se utiliza en resolución de conflictos y en situaciones de estas, que es el héroe de la retirada, ¿no? Es decir, que aparte de la policía, el diálogo, etcétera, para que una organización terrorista acabe, pues tiene que surgir también desde dentro alguien que impulse ese abandono de la lucha armada, ¿no? Y en ese sentido yo creo que si
hubo algún héroe de la retirada en el caso de ETA, fue Josu Tardano. Zapatero, el que decía que Otegi era un hombre de paz. Arnaldo Otegi ha hecho un discurso por la paz, por abrir una etapa política distinta en Euskadi. Y Rubalcaba, por cierto, hoy santificado por los políticos de todo color y que hace solamente 9 años, junto a Camacho, estaba en el foco del juez Ruz, el juez de instrucción Ruz, allá por el 2011, no hace tanto, porque este tenía la convicción de que cuando estaba investigando el chivatazo del Faisán por parte de la órbita de Interior, pues estaba investigando un delito de colaboración con banda armada, y ese fue el título que le puso aquel sumario ordinario y que después, por cierto, mantuvo la Audiencia Nacional. Los 6 jueces del Tribunal Constitucional, todos propuestos por el Partido Socialista, Eugenio Gay, Elisa Pérez Vera, Pablo Pérez Trems, Luis Ortega y Adela Asúa, y el presidente de la Sala, Pascual Sala, y valga la redundancia, que se encargaron de legalizar a la ETA política, ¿no? Y desde luego esto no habría podido cumplirse sin todos ellos. Muchas gracias a todos los periodistas que han hecho de su pulsión carnal por los terroristas una lucrativa carrera profesional. Antes estos periodistas, hace años, pues estaban en panfletos criminales, marginados, en la cueva etarra, como era el Egin o era el Gara, esos periódicos que usaban la banda terrorista para dar la fe de vida de los secuestrados, como Ortega Lara, y que hoy, por cierto, ese relevo lo ha tomado pues, periódicos como El Diario.es, que dicen que, por cierto, Bildu es mucho más constitucionalista que Vox, lo dice Ábalos, por cierto, que dice que tiene mucho más sentido de Estado Bildu que el Partido Popular, para que luego aprenda el señor Casado quién es el auténtico enemigo cuando se sube al estrado en el Congreso de los Diputados. En fin, periodistas que entonces, de forma marginal, eran legitimados como mucho por el País, por ejemplo, y me acuerdo de el más infame de todos, Luis Aizpiolea, que decía que las 2 rotativas de ETA, el Gara y el Egin, hacían pedagogía con el terrorismo. En 2014 escribía, hace 6 años, habría que tener muy poca memoria para no acordarse. Es decir, es Gara quien hace pedagogía frente al tremendismo de algunos medios de comunicación nacionales que abordan la situación vasca como si ETA siguiera en activo. Lo que pasa es que entonces una tenía la sensación de que estos sujetos eran marginales. Hoy se legitiman desde Radio Televisión Española, donde el presidente de la Nación, Pedro Sánchez, ha dado varias veces la orden de ir preparando a la sociedad para recibir a Otegi, normalizándole con ese tono de párroco, sin condenar ni uno solo de los actos terroristas, ¿no? que han cometido, que él también ha cometido, ¿no? Hasta los periodistas bobos de las ondas busquen por Twitter que durante aquellas semanas en las que existió cierta polémica por la entrevista del terrorista Otegi, este periodista, me está viniendo uno a la cabeza, ponía tweets repitiendo eso de a mí no me gusta Otegi. Pero claro, como periodista entiendo que tenga su interés para la gente. Pasando también por las cadenas privadas que se han apuntado al carro del blanqueamiento de los matarifes, como los nuevos burócratas del Estado, que les van a decir a ustedes dónde meter su dinero. Vean esto de Elisa Beni, no solo ejerciendo su labor de blanqueadora de etarras, sino exhibiendo su admiración, su inclinación carnal por el criminal, como suelen hacer por otra parte las afamadas periodistas feministas de izquierdas, que suelen decir que están rodeadas de abuso y amenaza patriarcal, pero que sin embargo admiran a etarras asesinos de mujeres y de niñas, resaltando su labor social como ciudadano. ¿Qué te parece lo de Otegi en Cataluña? ¿Qué te parece que Otegi se pase por las instituciones de Cataluña? Que fue condenado, ya veremos. ¿Un tío no, un terrorista? Fue un tío que fue condenado por pertenencia sin tener nada que ver con ningún acto criminal, por cierto. Dar apoyo logístico
nos estamos hablando de en el Parlamento. El que tienes que aceptar que es un ciudadano, que las personas, un ciudadano terrorista, un ciudadano que es un político que representa un ciudadano terrorista, te guste político inhabilitado, político inhabilitado, te guste o no te guste. El mismo Juan Manuel de Prada, quien este fin de semana, curiosamente, ha escrito un artículo en el ABC, ojo, que ha pasado bastante desapercibido, en el que decía cosas como esta. Ha causado una gran consternación en el constitucionalismo chorlito que los batasunos hayan allanado la tramitación parlamentaria de los presupuestos. Pero lo cierto es que esta integración de los batasunos en la dirección del Estado debería enorgullecer a cualquier constitucionalista que se precie. ¿Qué es lo que debería enorgullecernos, Juan Manuel? Que un periodista no mencione en su artículo que 24 horas después de la firma de los presupuestos de Sánchez y Otegi por el partido de la ETA, Marlaska liberara de su módulo de aislamiento al asesino de Miguel Ángel Blanco, que le escuchó llorar durante horas antes de meterle 2 tiros en la cabeza con balística de bajo calibre para que agonizara, para asegurarse de que agonizara antes de llegar al hospital, que llegara al hospital vivo. ¿De qué nos tenemos que enorgullecer? Que no haya habido una sola rata etarra de las que hoy se sientan en el Congreso o en alguna institución española que haya aclarado uno solo de los 300 crímenes sin resolver. Tenemos que celebrar el que ETA ha ganado cuando periodistas como tú avalan que ETA esté legitimada para ese concepto asqueroso y pomposo que os habéis inventado de juego democrático. Con todo esto, colaboracionistas con la educación en manos de nacionalistas y de socialistas, no es de extrañar que la sociedad se haya vuelto tan blanda e inculta que le importe un comino su propia dignidad. Las víctimas molestan, no solamente para los políticos, sino para la sociedad, porque estos políticos, los políticos de izquierdas y algunos de derechas también, han logrado que ustedes mismos estén hartos de encontrarse con el típico imbécil que se ríe de ustedes diciendo eso de ETA ya no existe, ETA no mata. No es de extrañar que un estudio de GAT3 revelara hace 2 semanas que 6 de cada 10 jóvenes, el 60% de la población, no tengan ni puñetera idea de quién es Miguel Ángel Blanco, de qué era el espíritu de Hermoa, ni les digo de quién es hoy todavía Ortega Lara. Mientras los tertulianos y los articulistas del centro mágico, con más o menos sutilezas, comparan a Vox con Bildu, o Inés Arrimadas, la líder de ese partido político que ha ido al País Vasco por el que después los etarras han fregado con lejía para no dejar rastro del fascismo y que han llamado fascistas a los de Ortega Lara, pero que sin embargo no tienen ningún pudor a la hora de firmar lo mismo que firma Bildu, porque quieren salvar vidas, el señor Arrimadas, o el PP, el principal partido de la oposición, llamando cachorros a los afiliados de Vox, que eran, por cierto, los suyos hace 5 años, como si fueran los protagonistas de la Kale Borroka, ¿no? Nos guste o no, Bildu es un partido constitucionalista, decían los tertulianos, iletrados y cobardes. Demasiados periodistas mirando por la hipoteca, otros no, otros han tenido muchas pelotas, hay que reconocerlos. Y posicionándose con la tiranía, porque era el discurso impuesto por los monchitos de la cursilería que no querían ser tachados de radicales por llamar terroristas a los terroristas. ...863 consultas que han venido a través del canal de estado de alarma, y de ellas pues ha habido un porcentaje muy alto que son clientes nuestros ya.
Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este... Bueno, voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto. Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva de Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno socialcomunista, mi negocio ha ido para arriba. Necesitamos empresarios valientes como tú que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en estado de alarma, ni por estado de alarma, y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar y por la libertad. A personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.